Pronavícola S.A., líder en el mercado nacional avícola. Aspectos básicos para el levante de ponedoras loma. Lavado y desinfección de galpones. Una vez se ha trasladado la totalidad de las aves, se procede a sacar el equipo. Al mismo tiempo que se retira el equipo, se procede a empacar y retirar la gallinaza. Se realiza un barrido a fondo y se raspan las costras adheridas al piso. Se aplica un insecticida para eliminar posibles vectores, colocando trampas con anterioridad. Aplicar el producto en las horas de la tarde. Se realiza un lavado con agua a presión haciendo énfasis en techo, pisos y muros. Aplicar por aspersión un producto desinfectante en las áreas de galpón previamente lavadas. 24 a 48 horas después, se realiza una segunda desinfección. Si se utiliza formol como desinfectante, se deben utilizar los implementos de protección para los operarios. Se procede a encalar pisos y paredes, como se describe a continuación. Encalado. Utilizar una caneca de 200 litros. Adicionar agua hasta cubrir las 3/4 partes. Luego, adicionar un bulto de cal viva. La incorporación de la cal debe hacerse lentamente para evitar accidentes. Después de la mezcla cal más agua, se inicia una reacción que se identifica por un ruido que se produce por la ebullición. En este paso, el personal debe guardar distancia a la caneca para evitar quemaduras por salpicaduras durante el proceso. Una vez la ebullición termina, se revuelve lentamente hasta lograr una mezcla homogénea. Inmediatamente, aplicar la mezcla con balde a pisos y paredes hasta cubrir completamente las superficies con la ayuda de escobas o cepillos. Este procedimiento debe realizarse con equipo de protección, máscara y guantes, entre otros. Área de recibimiento. Es necesario permitir un periodo de descanso superior a 2 semanas, contados a partir del momento en el que el galpón queda lavado, desinfectado y encalado. Utilizar viruta gruesa o cascarilla de arroz que no presente fracciones polvosas y que esté completamente seca. Distribuir uniformemente una capa de 10 a 15 centímetros del material que será utilizado como cama. La desinfección se puede hacer por capas delgadas para lograr una cobertura uniforme en todo el material que conforma la cama. Evite utilizar aserrín polvoso y húmedo, ya que son fuente de contaminación por hongos y bacterias. Una vez distribuida la cama, se ubican 6 láminas de cartón plast o de aluminio galvanizado de 2.5 metros de largo por 50 centímetros de alto, formando un círculo, en el que se reciben 800 animales a una densidad de 50 a 60 aves por metro cuadrado. El número de círculos a elaborar depende del número de aves que se vayan a recibir. En el interior del círculo se ubican 8 bebederos automáticos para asegurar disponibilidad de agua limpia y fresca. Igualmente se colocan 10 comederos bebé. Se ubica una criadora en el centro del círculo a una altura de 1.5 metros del piso. Otra alternativa es recibir un número mayor de aves en un área cuadrada o rectangular, eliminando esquinas y ajustando la proporción de comederos, bebederos y criadoras. Manejo de microclima. El objetivo es lograr un ambiente de confort al interior del galpón de crianza para que el ave desarrolle su máximo potencial genético. Es necesario reducir el área a calentar para obtener una calefacción más eficiente. Se deben colocar cortinas externas como primera barrera para las corrientes de aire.
Instalar cortinas en la parte interna del galpón como refuerzo para las externas. Construir un búnker mediante la instalación de cortinas laterales y el montaje de un cielo raso. La idea es cubrir toda el área donde serán ubicadas las pollitas durante las 2 primeras semanas. Se deben dejar algunas aberturas para permitir la salida de los gases de desecho, CO2 y amoníaco, y a su vez permitir la entrada de oxígeno. Este sistema permite manejar una temperatura más uniforme en el área de calefacción y disminuye el consumo de gas. Su implementación permite también disminuir las fluctuaciones de temperatura. Hay que evitar el sobrecalentamiento mediante el monitoreo constante de la temperatura. Cuando la temperatura del microclima exceda la recomendada, se procede a bajar las cortinas laterales del búnker y posteriormente se apagan las criadoras. Si la temperatura sigue siendo más alta de lo recomendado, se baja la cortina interna y externa simultáneamente, evitando las corrientes directas de aire hacia las aves. Este sistema ofrece muchas ventajas si se usa correctamente, pero puede ocasionar problemas por excesos de calor si no se realiza un control permanente. Recibimiento de pollitas. El recibimiento de las pollitas se debe preparar con suficiente anticipación. 24 horas antes de la llegada, prenda criadoras. El objetivo es calentar adecuadamente la cama donde serán alojadas las pollitas. Con 3 horas de anticipación, distribuye el agua de bebida para evitar que esté demasiado fría a la llegada de las aves y ajuste la altura de las criadoras a 1.5 metros del piso. Asegúrese que la temperatura de recibimiento es la correcta. Debe estar entre 32 y 34 grados centígrados. Distribuya alimentos sobre bandejas en pequeñas cantidades antes de ubicar las pollitas en los círculos. Descargue las aves en el menor tiempo posible. Las demoras excesivas pueden ocasionar problemas de deshidratación. Ubíquelas sobre los comederos para que tengan fácil acceso al alimento. Después de ubicar la totalidad de las aves en los círculos, permita un tiempo de adaptación y luego estimúlelas constantemente para que se alimenten y entren en actividad. Asegúrese que la temperatura sea uniforme en toda el área de crianza y que no existen corrientes de aire sobre las aves. Manejo en las primeras semanas. Cuadro de temperaturas por edad. Día 1 y 2, 33 a 34 grados centígrados. Días 3 a 7, 30 a 32 grados centígrados. Semana 2, 28 a 29 grados centígrados. Semana 3, 25 a 27 grados centígrados. Se debe permitir el intercambio de gases incluso desde los primeros días y se debe asegurar la entrada de oxígeno al área de crianza. Para estimular el consumo de alimento, distribuya siempre pequeñas cantidades varias veces durante los periodos de luz. Es importante dar los espacios adecuados para evitar pobres uniformidades. Reciba 50 pollitas por metro cuadrado y disminuya 10 aves por metro cada 3 a 4 días y de acuerdo al desarrollo de las aves. Asegúrese que la altura de comederos y bebederos es la correcta todo el tiempo. El bebedero debe estar ligeramente por encima del dorso de las aves y el comedero debe estar a la altura de la pechuga. Si el lote está desuniforme, gradúe el equipo al tamaño de las pollitas más pequeñas. Luego, separe las aves por tamaños y vuelva a graduar la altura del equipo. Lavar bebederos todos los días, incluyendo mangueras. Verificar que los niveles de cloro en el agua de bebida sean los adecuados. Retire todas las humedades que se generen para evitar problemas sanitarios. Despique de precisión. Tanto el despique de precisión como el de corrección
se realizan con el objetivo de evitar desperdicios de alimento y disminuir el riesgo de picaje o canibalismo bajo condiciones de estrés como altas temperaturas, altas densidades, deficiencias nutricionales, etc. Hay que tener en cuenta que esta labor es la más traumática, delicada y estresante. Por lo tanto, debe ser realizada únicamente por personal entrenado y sin afanes. Esta actividad requiere más que cantidad, mucha calidad. Se debe suministrar vitamina K 4 a 5 días antes del inicio del despique y durante el mismo. Esto nos ayudará a evitar excesivas y dañinas cauterizaciones. Instalar un extractor de humo a cada una de las máquinas para brindar mayor comodidad a los operarios. Hacer mantenimiento constante de las máquinas y demás equipo utilizado. Montar tubos de cobre a los puentes para producir enfriamiento. Al hacer circular agua fría a través del tubo para enfriar los puentes, se evitan quemaduras en la parte interna del pico, es decir, las mucosas y el paladar. Se tiene que buscar la mayor comodidad posible para los operarios y dar periodos de descanso durante esta labor. Es más cómodo y eficiente cuando el operario trabaja sentado. Se utiliza una cuchilla BC por ambos lados. La cara del filo debe quedar hacia el interior de la máquina. Cada cuchilla alcanza para 2.000 aves aproximadamente, 1.000 por cada lado. Es aconsejable retirar el alimento del encierro donde están ubicadas las aves antes del despique y colocar abundante alimento en la zona de pollitas recién despicadas. La forma práctica de graduar la temperatura de la cuchilla es permitir una coloración roja en el centro, punto de corte, y oscura hacia los extremos. El primer despique se debe realizar entre el 6º y el 8º día. El corte se puede realizar usando el puente de precisión que tiene 3 orificios con diferentes dimensiones. Cada uno se utiliza de acuerdo al tamaño de las pollitas. Otra alternativa es realizarlo sobre el puente de corrección, lo cual permite hacer un corte más fuerte, sobre todo cuando las aves tienen más de 7 días de edad. En ambos casos, se debe dejar entre la mitad y 1/3 del pico y la cauterización debe ser la mínima posible. El corte y la cauterización se deben realizar simultáneamente sin retirar el pico de la máquina hasta que la labor esté totalmente terminada. Despique de corrección. Las cuchillas empleadas en este despique son las K o las S. Este tipo de cuchillas tienen filo solo por un lado. Las S son un poco más firmes que las K. Se utiliza una cuchilla por cada 500 a 700 pollonas. Debe ser cambiada al detectar algún inconveniente para realizar un corte adecuadamente limpio. El corte se debe realizar a cada pico por separado, colocando un dedo por delante de la lengua para evitar lesionarla. El pico inferior presenta una zona pálida unida a una zona rosada. El corte se realiza antes de iniciar la coloración rosada y con esta referencia se corta el pico superior. Se debe procurar que el corte sea al mismo nivel y así obtener un pico lo más parejo posible. El corte y la cauterización se realizan en un solo tiempo y simultáneamente, permitiendo el contacto del pico con la zona roja de la cuchilla por 1 o 2 segundos. Evitar tiempos de cauterización prolongados y temperaturas excesivas. Esto puede dañar los picos y la lesión es irreversible. En la última vacunación inyectable, incorporar al grupo un operario de despique y corregir los defectos. El más común es el pico en pala y se presenta en aves rojas principalmente.
Programas de oscurecimiento. Las aves, como casi todas las especies, responden a los estímulos lumínicos. Está comprobado que, de acuerdo a los meses del año en que el lote se ha encasetado, se adelanta o se atrasa el inicio de postura y se pueden ver modificados otros parámetros productivos. Se debe establecer un contraste entre la intensidad lumínica y la cantidad de horas luz que las aves reciben durante el levante en relación con el ambiente que tendrán en producción. Al aproximarse el inicio de producción, tanto la intensidad como las horas de luz día se deben incrementar para obtener óptimo rendimiento productivo de los lotes. El montaje de polisombra del 80% de oscurecimiento alrededor de los galpones ayuda a disminuir la intensidad lumínica en los galpones de levante sin afectar significativamente la ventilación. Con la instalación de cortinas o plástico negro, se puede alargar artificialmente la noche y consecuentemente disminuir las horas de luz día. El objetivo es cerrar todo el galpón con plástico negro desde las 5 de la mañana hasta las 9 o 10 de la mañana, dependiendo del programa establecido por cada compañía. Este programa se inicia desde el día 29 de edad y se mantiene hasta que las aves han alcanzado el peso y el desarrollo adecuado para recibir el estímulo lumínico. El estímulo lumínico consiste en retirar tanto el plástico como la polisombra para permitirle a las aves el acceso a la duración natural del día y a su intensidad. Como estos parámetros estuvieron disminuidos artificialmente durante el levante, su incremento produce un estímulo nervioso a nivel de hipotálamo, desencadenando el inicio de producción. Todas las aves reciben al mismo tiempo el estímulo, lo que se traduce en mejores picos de producción y mayor persistencia y por lo tanto mayor número de huevos por ave alojada. Tiene también la ventaja que si el lote viene bajo de peso, se pueda retrasar el retiro de las cortinas y el estímulo hasta que tengan el desarrollo adecuado, previniendo prolapsos y sincronizando el inicio de la producción. Este manejo también es utilizado para retrasar el inicio de postura si los objetivos de la compañía están orientados hacia el mayor tamaño de huevo. Si las condiciones climáticas son adversas y no hay posibilidad de establecer sistemas de ventilación interna, se puede trabajar en la disminución de la intensidad lumínica únicamente mediante el uso de polisombra, el semioscurecimiento en lugar del oscurecimiento total. Este sistema ofrece mejores resultados que los galpones abiertos tanto en levante como en producción. Vacunas por aspersión. Las vacunas por aspersión son una excelente herramienta como método masivo de vacunación. Es un método rápido, seguro y confiable cuando se siguen unos pasos y se realizan adecuadamente. Antes de iniciar la labor, se debe hacer un lavado de la máquina, haciendo circular agua destilada a través del sistema. Realizar mantenimiento preventivo general al equipo y cargar la batería desde el día anterior. Realizar la vacunación a primera hora en la mañana. No es aconsejable tener las cortinas cerradas por mucho tiempo ni en las horas calientes durante el día. Durante la vacunación y por lo menos media hora después, las cortinas deben permanecer cerradas. Lo ideal es vacunar grupos no mayores a 3.000 aves cada vez y reducir el espacio para lograr una vacunación homogénea y eficiente. En este caso, se debe tener en cuenta el alcance de la nube de aspersión y evitar amontonamientos. Cuando se requiera, se puede encerrar el área del círculo con cortina para evitar la dispersión de la nube por corrientes de aire. Para la preparación de la vacuna, se utiliza agua destilada o envasada. En todo caso, deben estar totalmente libres de cloro o cualquier desinfectante. Algunos parámetros en volumen de agua por ave, de acuerdo a la edad, son 7 días, 0.14 centímetros cúbicos por ave; 14 días, 0.16 centímetros cúbicos por ave; 21 días, 0.18 centímetros cúbicos y 28 días, 0.20 centímetros cúbicos por ave. En lo posible,
mantener el agua en el refrigerador y preparar la vacuna inmediatamente antes de su aplicación. La cadena de frío de la vacuna debe ser manejada adecuadamente todo el tiempo. Una vez preparada la vacuna, el operario se ubica en el centro del círculo. Prende la máquina en posición invertida durante algunos segundos para que las aves se adapten al ruido que produce. Esta posición se mantiene hasta que las aves se reorganicen. Luego, se coloca la máquina en la posición y altura correcta y comienza a girar sobre su eje muy despacio. Durante el giro, las aves que están frente a la nube de aspersión deben producir un movimiento uniforme de la cabeza. Al terminar el primer giro, se reacomodan las aves y se inicia un segundo giro, el cual generalmente es más rápido y depende del saldo de vacuna presente en el recipiente. Si en algún momento se produce amontonamiento, se para la máquina, se reorganizan las aves y se continúa con el procedimiento. Al terminar la totalidad del volumen calculado para el círculo, se dejan quietas las aves dentro del mismo por 10 a 15 minutos. Luego se amplían hasta ocupar el espacio inicial. Se repite el proceso en cada sección hasta vacunar la totalidad de las aves del galpón. Realizar el lavado final a la máquina y la limpieza correspondiente. Pronavícola S.A., líder en el mercado nacional avícola.